Estás en una de las ciudades más antiguas del mundo. Esto es Líbano. No es solo un país, es como un viaje en el tiempo a través de los siglos. Ahora mismo, bajo sus pies, hay vestigios de 9 civilizaciones distintas: fenicios, romanos, bizantinos, árabes, cruzados, mamelucos, otomanos, franceses, y un pueblo que hoy sigue viviendo junto, formado por distintas civilizaciones. Los verá todos en este documental. Empecemos por Beirut, porque esta ciudad es como un resumen de todo el Líbano. En Beirut, en las montañas del Chuf, hay un palacio extraordinario, Beit Eddin, construido en 1788 por el emir Bashir. Tardó 30 años en completarse. No tiene ni un solo clavo en su interior. Cada piedra, cada arco, cada talla del techo fue trabajada y colocada a mano. En el suelo del palacio hay mosaicos bizantinos del siglo V a.C., es decir, mosaicos realizados 1300 años antes que el propio palacio. Siguen ahí, en ese mismo suelo, igual de coloridos, igual de sólidos que el primer día. No se puede decir que se ha visto el Líbano sin haber visto este palacio. Otro lugar extraordinario es un mercado cubierto histórico, de exactamente 700 años de antigüedad, construido por los mamelucos, bajo arcos de piedra, en calles estrechas, cúrcuma, zumaque, canela, higos secos, jabón artesanal. Todo lo que se elabora aquí es fruto de cientos de años de maestría, una habilidad transmitida de generación en generación. En estos mercados de Trípoli, el tiempo parece haberse detenido. Puede llegar a confundirse sobre en qué lugar del mundo está y en qué siglo se encuentra. En pleno centro de Beirut, una mezquita y una catedral cristiana están una al lado de la otra. Al entrar en la mezquita Mohammad Al-Amin, la luz que se filtra por las vidrieras de colores proyecta sobre el suelo de mármol diseños geométricos de colores. El arte de la caligrafía otomana se encuentra con las enormes arañas de cristal que cuelgan del techo. La catedral maronita de San Jorge, justo al lado, lleva una historia muy distinta. Esta catedral quedó en pleno centro de la guerra civil libanesa. Hoy, al visitarla, puede ver en sus paredes las huellas de aquella guerra, los agujeros de bala, sin tapar, dejados tal como están, porque en Beirut la historia no desaparece. Esos agujeros son documentos históricos. En Baalbek se encuentra el templo romano más grande del mundo, no en Roma, en el Líbano. Las columnas del templo de Júpiter miden 22 metros de altura, cada una de una sola pieza de piedra. Cada uno de los bloques del trilithón en la base del templo pesa 800 toneladas. Las grúas más potentes de hoy en día no pueden ni moverlos. ¿Cómo transportaron los romanos estas piedras hasta aquí? ¿Cómo las colocaron? Los fenicios difundieron el alfabeto desde aquí a todo el mundo. Las letras que hoy lee y escribe nacieron en estas tierras. ¿Cómo es posible que todo esto coexista al mismo tiempo, en el mismo suelo? Cuando termine este vídeo, verá que gran parte de lo que pensaba sobre el Líbano era incorrecto o incompleto. Dale like y suscríbete para no perderte nada.
El templo romano más grande y magnífico del mundo no se encuentra en Roma, sino en el Líbano, en Baalbek. Los romanos lo llamaron Heliópolis, que significa ciudad del sol. Construyeron 3 grandes templos, uno junto al otro, dedicados a Júpiter, Venus y Baco. El templo de Baco, situado junto al templo de Júpiter, es uno de los templos romanos mejor conservados del mundo. Los relieves de su fachada se conservan nítidos y en excelente estado. Las figuras, los rostros y los detalles tallados en la piedra permanecen intactos. En el Líbano, la artesanía se conserva de esta manera. Entre muros de piedra, junto al fuego, un calderero baja su martillo. El mismo banco de trabajo, el mismo oficio, desde la mañana hasta la noche, de maestro a aprendiz, de padre a hijo, un arte cuidadosamente preservado que se transmite de generación en generación. En el valle de Bekaa, las casas de piedra se asientan al pie de las montañas. Un río serpentea por el fondo del valle. Se cultivan viñedos. Líbano es uno de los países productores de vino más antiguos del mundo. Mucho antes de los fenicios, mucho antes de los romanos. La vida cotidiana transcurre junto a las antiguas piedras. La gente vive inmersa en la historia. Trípoli, la segunda ciudad más grande del Líbano y quizás la menos conocida. La gran mezquita Mansuri fue construida en 1294, exactamente sobre la iglesia de los Cruzados, y esa iglesia, a su vez, había sido construida sobre una estructura aún más antigua. Ahora está la mezquita. La puerta principal y el minarete de la mezquita son los que quedaron de aquella iglesia cruzada. No fueron modificados, no fueron demolidos, se dejaron tal como estaban. Hoy, al entrar por la puerta de una mezquita islámica, se pueden ver las tallas en piedra de la época de las cruzadas. En Trípoli, cada piedra lleva más de una historia. En los mercados de la ciudad se sigue produciendo jabón desde hace 700 años. El jabón de Trípoli no es solo un producto. Aceite de oliva, sal marina, colorantes naturales, se hierve en grandes calderas, se vierte en moldes, se corta a mano, se deja secar durante semanas, meses, en forma de racimo de uvas, en forma de pájaro, en forma de árbol. Cada uno trabajado y moldeado con un molde distinto. Hoy, estos jabones llegan a todos los rincones del mundo. Los mercados de Trípoli están organizados en calles separadas. Los vendedores de telas en una calle, los joyeros en otra, exactamente el mismo orden desde el primer día de su fundación, hace 700 años. Uno de los baños mamelucos sigue en pie y en uso. Techos abovedados, luz de colores que se filtra por los óculos de vidrio, estanques de piedra. En la mezquita Tainal, construida en 1336, se da un paso hacia otros siglos. Sus paredes están revestidas con piedras ablaq en blanco y negro. El techo está cubierto de elaboradas mocárabes y las columnas del interior fueron reutilizadas de construcciones romanas y bizantinas. Columnas que estuvieron durante siglos en otros edificios
ahora dentro de esta mezquita. El mimbar de mármol es uno de los ejemplos más refinados de la artesanía en piedra mameluca. Los libaneses conforman quizás una de las sociedades más complejas de Oriente Medio. 18 comunidades religiosas distintas, 3 idiomas, árabe, francés, inglés, y todo ello conviviendo en la misma mesa, en la misma calle. La cocina libanesa es una de las más ricas del mundo. Hummus, tabule, kibe, meze, pero lo más importante no es la comida en sí, sino la vida que se construye alrededor de esa mesa. Y a pesar de todas estas diferencias, de toda esta historia, de toda esta destrucción, los libaneses siguen aquí. En Sidón, este castillo en medio del Mediterráneo fue construido por los cruzados. Pero antes que ellos, los fenicios pescaban en esta costa y extraían tinte morado de la grasa del pescado. Ese tinte morado era más valioso que el oro en aquella época. Se vendía a reyes, emperadores y a la élite más poderosa. El origen del color llamado púrpura real se remonta a esta ciudad. En el valle de Kadisha, las rocas descienden verticalmente cientos de metros formando un profundo abismo. En las paredes de este valle, exactamente en medio del precipicio, hay monasterios tallados en la roca. Desde el siglo IV después de Cristo siguen activos, siguen habitados. Por el fondo del valle corre un río cristalino, el río Kadisha. Este valle es uno de los centros cristianos vivos más antiguos del mundo. En Deir el-Kamar, una mezquita y una iglesia comparten la misma plaza. Y no solo eso, en el mismo pueblo también hay una sinagoga. Mezquita, iglesia y sinagoga, juntas. Uno de los pueblos mejor conservados de la época otomana. Biblos, la ciudad más antigua del mundo con ocupación ininterrumpida, 7000 años. El castillo cruzado sigue en pie. Las columnas romanas miran al mar. Las tumbas reales fenicias siguen ahí. Y la primera versión del alfabeto que usas hoy salió de aquí. El nombre de Biblos significa libro. En la cueva de Geita comienza el mundo subterráneo, estalactitas y estalagmitas formadas durante millones de años, en tonos naranja, blanco y crema. La estalactita más grande mide 8 metros de longitud. Sur, la ciudad más antigua del sur del Líbano. Los fenicios la fundaron en medio del mar, sobre 2 islas separadas. Alejandro Magno tardó 8 meses en rellenar el mar para conquistarla. Ese relleno sigue ahí hoy. Esa tierra que hizo Alejandro sigue uniendo sur con la costa. En época romana, esta ciudad construyó un hipódromo descomunal, con capacidad para 30.000 personas.
El templo de Esmun es una construcción del siglo VII a.C., dedicado al dios de la curación. En su entrada hay 2 esfinges. Los canales de agua antiguos siguen fluyendo desde hace 2700 años. En el Líbano, la artesanía sigue ocupando un lugar muy importante. La marquetería de nácar, pequeñas piezas colocadas y trabajadas a mano una a una, cada una en un ángulo distinto, en un color distinto, una sola caja puede llevar meses. El Líbano es así, un país construido sobre la historia, que vive dentro de la historia. Hay muy pocos lugares en el mundo donde en una misma calle puedan coexistir un mosaico fenicio, una columna romana, una fuente otomana y el ser humano de hoy. Eso es el Líbano. Quizás antes de ver esto, solo conocían el Líbano a través de las noticias. Quizás tenían una imagen distinta del Líbano, de Beirut. Cuando termine este vídeo, verán lo incompleta que era esa imagen. Dale like, suscríbete y escribe en los comentarios qué es lo que más te ha sorprendido de este documental. Cada semana, nuevos mundos. No te pierdas el próximo vídeo.